Mi abuela se llama Nubia Herrera, nacida en Une, Cundinamarca, el 16 de julio de 1952, hija de una familia campesina y quinta de 6 hermanos, 2 hombres y 4 mujeres. Hay varios aspectos en la vida de mi abuela que la marcaron, elementos de su contexto que definieron la vida que llevó y las posibilidades que tuvo. Empezaremos hablando de su educación. Mi abuela cursó su primaria en la escuela de Ibáñez, una vereda de Chipaque. Tenía que caminar alrededor de 2 horas a través de fincas para llegar a estudiar, y así hizo primero y segundo de primaria. Y luego cursó 2 o 3 veces segundo adelantado, ya que la escuela no contaba con más grados. Después de esto fue a hacer tercero y cuarto en la escuela de Caraza, otra vereda de Chipaque. Y por último, a los 13 años se fue para Bogotá, a vivir con su hermana mayor y allí cursó quinto de primaria. Después de esto llegó un alto en sus estudios, pues a los 14 se casó, pero ya hablaremos de eso más adelante. Muchos años después, ya en la mitad de sus veintes, casada y viviendo en Cota, salió un programa de bachillerato por radio, y esta fue su única opción para seguir estudiando, pues ya tenía a sus 3 hijos pequeños y no había nadie que pudiera ayudarle con ellos. Se inscribió y le tomó varios años, mucho tiempo de estudio y de viajes a Bogotá a presentar exámenes, pero pudo acabarlo y le dieron su diploma de bachiller. Además de eso, hizo cursos en muchas otras cosas, como costura, pintura y tejido, pues tenía el deseo de aprender y salir adelante. Ella y su hermana menor fueron las únicas en acabar el bachillerato. Sus otras 2 hermanas no lo acabaron porque se casaron, mientras que sus 2 hermanos no lo acabaron porque desde jóvenes tuvieron que empezar a trabajar en Bogotá. Ahora hablaremos sobre su matrimonio. A los 14, un amigo de la familia, que tenía 26 años en ese entonces, la conoció y comenzó a pretenderla. Y por las expectativas de su familia y la falta de una oportunidad para hacer algo diferente en la vida, pocos meses después se casó con él. Su nombre era Tomás Gutiérrez y era mecánico. Apenas se casaron, se mudaron a Bogotá, pues mi abuelo trabajaba por el noroccidente de la ciudad, y poco después se mudaron a Cota, aún más cerca del trabajo de mi abuelo, pero mucho más lejos de la familia de mi abuela y de toda su vida. Este fue un cambio muy duro para mi abuela, ya que apenas era una niña cuando se casó y en muy poco tiempo tuvo que empezar a ser una mujer, una adulta y una madre. Extrañaba mucho a su familia, se sentía aislada y lejos del mundo que conocía. En ese entonces no podía viajar por su cuenta a UNE, así que solo contaba con la compañía de su hermana menor, Nora, que la visitaba en vacaciones. Y aunque eventualmente tuvo a sus hijos y formó su propia familia, perdió parte de su infancia y tiempo con sus padres que no podría recuperar. Por último, hablaremos de la muerte de su esposo. En ese momento, en 1981, su hijo mayor tenía 11 años y su hija menor tenía 5, por lo que aún estaban muy pequeños para que mi abuela los dejara solos y trabajara. Aparte, en ese momento era común que la esposa se quedara en casa, independientemente de la edad de sus hijos. En ese entonces, la única de sus hermanas que trabajaba era la menor, Nora, ya que ella no se había casado y aún vivía con sus papás. Asimismo, sus vecinas, amigas de toda la vida que la han acompañado por más de 40 años, tenían una vida muy similar. Ellas se quedaban en casa mientras que sus esposos trabajaban. En fin, cuando mi abuelo muere, mi abuela ya tiene que enfrentarse al reto de sacar adelante a su familia, sin mucha ayuda de sus hermanos y sin mayor experiencia sobre cómo hacer muchas cosas. Pero así monta una tienda y tiene que empezar a lidiar con borrachos, con hombres que buscan robarla y hombres que la pretendían. Y al final lo logró, ayudó a crecer a sus hijos y compartió con ellos, y en cierta medida logró compartir también con la familia de la que se había separado tan pronto. Nunca dejó de vivir en Cota, pero volvió a Chipaque y a Une muchas veces, a hacer paseos con sus hermanos e hijos y a visitar a sus papás. Y aunque hubo una época en la que Une estuvo ocupada por la guerrilla, por suerte ni a mi abuela ni a su familia les tocó vivir esa violencia en carne propia. Si bien mi abuela no tuvo todas las posibilidades que hubiera querido, construyó una buena vida con lo que le tocó. Sus hijos pudieron estudiar, y aunque en su mayoría no fue fácil por temas económicos, todos acabaron el bachillerato y 2 de ellos fueron a la universidad. Ella nunca pudo ser profesora, que fue un sueño que tuvo mucho tiempo, y tampoco nunca recuperó el tiempo perdido con sus papás, pero en medio de todo estuvo bien y formó una familia y un hogar en los que encontró su tranquilidad y felicidad.